No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día. Apreciados televidentes, sean ustedes bienvenidos al programa Nuestro Pan de Cada Día. Estamos en el segundo sábado del mes de octubre. Como les he dicho, este mes es el mes que la Iglesia dedica a las misiones. Y desde ya los motivo para que cuando en las parroquias a donde ustedes asisten se esté hablando de la Jornada Mundial de las Misiones, tengamos a bien no solamente hacer un sacrificio y hacer una oración, sino también dar alguna ofrenda generosa para que efectivamente el mensaje de Dios llegue a más hombres y a más mujeres de buena voluntad en el mundo. Con este sentimiento vamos a escuchar la palabra del Señor, que hoy es un relato muy breve, pero muy profundo, y luego vamos a extraer las enseñanzas para nuestra vida de cada día. Escuchemos atentamente. Tomado del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28. Cuando Jesús terminó de hablar, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y dijo: Feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Jesús le respondió: Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les dije, el texto del Evangelio de hoy es muy breve y en el fondo refleja un momento muy especial de todo lo que pudo haber acontecido con Jesús. Y dentro de todo ese acontecer, el momento de hoy señala algo muy preciso. Una mujer del público, al ver lo que Jesús estaba haciendo, al escuchar lo que enseñaba y de pronto, al darse cuenta de quién era Él, lanzó una expresión que podríamos entenderla como una especie de piropo. Un piropo un poquitico extraño porque nadie se va a poner a decir públicamente semejante cosa, pero sí debe ser muy significativo el hecho que los evangelistas nos hayan transmitido a nosotros esta alabanza, este momento tan feliz que alguien dentro del grupo de los oyentes del Señor fue capaz de decirlo. Y por esto yo quiero proponerles a ustedes dos pistas de reflexión en este día. Para la primera pista, una cosa muy elemental: pensar si nosotros de verdad nos sentimos contentos, felices, si estamos dichosos cuando escuchamos la palabra de Dios. Y de una manera especial, cuando nosotros ponemos en acción esa palabra de Dios. Esta primera reflexión para mí siempre ha sido una interrogación constante. Y de pronto aquí les debo transmitir una experiencia de vida. Miren ustedes, como sacerdote es normal que yo deba predicar el Evangelio, que yo deba hacer una reflexión, una homilía, una prédica, un retiro, lo que sea. Y muchas veces yo me pregunto si lo que yo transmito está en consonancia con la palabra del Señor. ¿Y por qué tantas personas que me escuchan todavía no han dado el paso para vivir esa palabra del Señor? Y esta interrogación que yo me planteo, también cualquiera de ustedes, mis queridos televidentes, se la puede plantear. Y yo quiero que nos la planteemos de esta manera: ¿cómo estamos escuchando la palabra de Dios y cómo la estamos poniendo por obra? Miren ustedes que son dos cosas interesantes: oír la palabra de Dios y llevarla a la vida. Yo tengo la impresión que en el momento de escuchar la palabra de Dios no hay mucha dificultad, porque la mayoría de nosotros tenemos un buen oído. De pronto son los equipos que utilizamos para comunicarnos los que a lo mejor no estén funcionando bien. Y por eso es importante que aprendamos a estar en sintonía con Dios, si queremos de verdad ser oyentes de la palabra de Dios,
En resumidas cuentas, ser oyentes asiduos de la escuela del Divino Maestro. Porque es que Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne para la salvación del mundo. Entonces, lo importante es que nosotros pensemos cómo estamos escuchando la palabra de Dios. Y tenemos muchas maneras. Obviamente que por excelencia la forma de escuchar la palabra de Dios es a través de la lectura asidua de la Santa Biblia, de una manera especial del Nuevo Testamento. Pero nosotros tenemos las herramientas, tenemos las posibilidades de escuchar la palabra de Dios. En donde de pronto se nos dificulta a nosotros el paseo, como podríamos decir, es en el momento de llevarlo a la vida. Porque es que la palabra de Dios permanentemente lo confronta a uno, permanentemente como que lo pone a uno frente a un mensaje concreto que uno no puede sentirse indiferente. Uno tiene necesariamente que hacer una opción. Y es muy complicado cuando uno deja que esa palabra penetre en el corazón. Y yo me atrevería a decir que también debe penetrar en la mente. Y cuando la palabra de Dios penetra en nuestro corazón y en nuestra mente, se va generando un cambio, aunque nosotros no nos damos cuenta de él, pero es una realidad existencial que se va dando un cambio. El hombre o la mujer que escucha la palabra de Dios, la lleva a su mente y la lleva a su corazón, es una persona que tiene una manera diversa de relacionarse con los demás. Es una persona que cuando uno se encuentra con ella, como que le genera tranquilidad, como que le genera un momento de decir, oiga, qué chévere hablar con esa persona, es como muy agradable, es entretenido, se pasa el tiempo. Y eso porque esa persona genera amor. Y no nos llamemos a engaños. Nosotros que hemos vivido una experiencia bastante grande, sabemos que cuando estamos con la persona que amamos, el tiempo se va volando. Cuando nosotros estamos haciendo una cosa con cariño, no nos damos cuenta de que el tiempo pasa a una velocidad verdaderamente alarmante. Entonces démonos cuenta que la persona que escucha bien la palabra de Dios y la lleva a su vida, la pone por práctica, porque la ha procesado en su cerebro, en su mente, y la ha acogido profundamente en el corazón, sin lugar a dudas, es una persona que nos invita a nosotros también a confrontarnos con la palabra de Dios. Y qué bueno fuera que nosotros, a la luz de este mensaje que el Señor nos quiere proponer en este día, acojamos esa bienaventuranza que el Señor nos da en el día de hoy. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Al final del programa podemos nosotros quedarnos con una pequeña oración. Señor, que yo sea capaz de escuchar bien tu palabra y llevarla a la vida de cada día. Hasta ahí nuestra primera reflexión, una reflexión bien interesante que debe tocar nuestra cabeza y debe tocar nuestro corazón, para que efectivamente todos nosotros, ustedes que me están escuchando, las personas que están con ustedes y nosotros que estamos realizando este programa, de verdad seamos buenos oyentes y magníficos ejecutores de la palabra de Dios. Demos un pequeño giro para llegar a la segunda reflexión. Y la segunda reflexión es muy sencilla. Tenemos un modelo maravilloso de cómo se puede escuchar la palabra de Dios y llevarla a la práctica. El modelo es la Virgen María. Hoy la palabra del Señor nos invita a que demos una mirada a la Santísima Virgen María, a nuestra Mamá del Cielo. Y les digo esto por una razón elemental, porque el comienzo del relato del Evangelio de hoy está centrado de una manera especial en la figura de la Santísima Virgen María. La mujer que grita, según el relato del Evangelio de hoy, en el fondo está haciendo un reconocimiento maravilloso de la Virgen María. Y por eso dice, dichosos los senos que te alimentaron y dichoso el vientre que te llevó. Es un reconocimiento maravilloso a la Virgen María. Y por eso nosotros
como cristianos católicos que somos, hoy estamos llamados por la palabra del Señor para que pensemos brevemente, no hay que profundizar mucho, brevemente sobre qué papel, qué puesto, qué lugar ocupa la Virgen María en mi vida espiritual. Recordemos que ella nos invita constantemente para que nos acerquemos a Dios, que ella es como el camino, que ella es como la mediación, que ella es aquella mujer que nos permite acercarnos siguiendo sus huellas a Jesucristo, porque ella no solamente fue la mamá de Jesús, no solamente es la madre de Dios como nosotros lo creemos en la fe, sino que además de ello, María es la primera discípula del Señor. Y aquí empatamos con la experiencia misionera que estamos viviendo en esta época del mes de octubre, el mes de las misiones. Y vale la pena que nosotros pensemos un poquitico en esto. Nosotros a veces nos quedamos con el tema de que María es la Madre de Dios, porque constantemente rezamos el Santo Rosario, lo cual me parece maravilloso, pero ignoramos que de verdad en María también es muy importante que ella sea vista, entendida por nosotros como discípula del Señor, porque ella nos está mostrando un camino concreto de cómo es posible que nosotros de verdad escuchemos la palabra de Dios y la llevemos a la vida. María llevó la palabra de Dios a la vida, no solamente en el misterio de ser la Madre de Dios, sino también en la experiencia apostólica de anunciar con su vida el testimonio del amor de Dios. Ahí tenemos nosotros mucha tela que cortar, ahí tenemos nosotros muchos elementos valiosos que podemos profundizar, pero ya depende de cada uno de nosotros la manera como quiera cortar la tela o como quiera profundizar en el misterio de la Virgen María en el contexto de este mes misionero, porque ella fue una excelente misionera. Vamos a ir terminando entonces nuestro programa. Le vamos a pedir al Señor que nos ayude, que de verdad nosotros, siguiendo el ejemplo de la Santísima Virgen María, que fue dichosa no solamente porque fue la mamá de Dios, sino también porque ella fue discípula de Jesús y nos da un ejemplo maravilloso. Ella es un modelo de fe. Seamos nosotros capaces de escuchar la palabra de Dios y llevarla a la práctica, llevarla al acontecer de cada día para que crezcamos en medio de una sociedad que tiene tantos problemas como testigos del amor de Dios. Que el Señor entonces a todos nosotros nos bendiga, nos ilumine y nos acompañe. Y no se les olvide, sigamos apoyando el canal Cristo Visión para que veamos el mundo con los ojos de Jesús. Y ojalá que tampoco se les olvide que en este mes somos llamados para que efectivamente hagamos alguna contribución, ojalá generosa, a la obra de las misiones. Que el Señor nos bendiga a todos. Hasta pronto. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Muy especial de todo lo que pudo haber acontecido con Jesús. Y dentro de todo ese acontecer, el momento de hoy señala algo muy preciso. Una mujer del público, al ver lo que Jesús estaba haciendo, al escuchar lo que enseñaba y de pronto, al darse cuenta de quién era Él, lanzó una expresión que podríamos entenderla como una especie de piropo. 28. Cuando Jesús terminó de hablar, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y dijo: Feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Jesús le respondió: Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Como les dije, el texto del Evangelio de hoy es muy breve y en el fondo refleja un momento muy poderoso para que efectivamente el mensaje de Dios llegue a más hombres y a más mujeres de buena voluntad en el mundo. Con este sentimiento vamos a escuchar la palabra del Señor, que hoy es un relato muy breve pero muy profundo, y luego vamos a extraer las enseñanzas para nuestra vida de cada día. Escuchemos atentamente. Tomado del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 20. Nuestro pan de cada día. Estamos en el segundo sábado del mes de octubre. Como les he dicho, este mes es el mes que la Iglesia dedica a las misiones. Y desde ya los motivo para que cuando en las parroquias a donde ustedes asisten se esté hablando de la Jornada Mundial de las Misiones, tengamos a bien no solamente hacer un sacrificio y hacer una oración, sino también dar alguna ofrenda generosa. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Apreciados televidentes, sean ustedes bienvenidos al programa Nuestro